Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos compartiendo con todas y todos ustedes el encuentro número 23 de Economía Peronista. Estamos en el anteúltimo capítulo de Economía Peronista, materia que es la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Estamos ante la verdad número 16 del justicialismo peronista. Y vamos a seguir compartiendo la cuarta parte, o sea, las realizaciones de la economía social justicialista en la segunda parte del capítulo 11, que se refiere a la organización de la producción y distribución de la renta nacional. Esta es la segunda parte. La segunda parte del capítulo recordando siempre el lema o el esquema de esta materia en lo referido al principio fundamental económico, que implica en primer lugar recuperar el patrimonio nacional, en segunda instancia reactivar la economía y realizar con lo recuperado y reactivado una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Vamos a ver entonces el tema 2 del capítulo 11, el anteúltimo capítulo de Economía Peronista, que se refiere a las actividades agropecuarias, la industria, el comercio y los servicios del Estado en la formación de la renta nacional. En la formación de la renta nacional. Los diferentes sectores de la economía de un país en un momento dado están haciendo aportes en un sentido o en otro a la formación de la renta nacional. Por ejemplo, la agricultura en un momento de avance de la industrialización de un país puede estar aparentemente descentrándose porque deja libres recursos para que sean utilizados en el otro sector. En una palabra, el sector agrícola puede estar dando sus ahorros para invertirse en la industria en un momento dado. En ese caso, el crecimiento industrial del país va recostándose en la agricultura, pero no necesariamente a expensas de la agricultura, como muchos sostienen. En esos casos, la agricultura busca el modo de avanzar en su tecnología, lo cual significa un progreso económico, que sustancialmente es el juego de equilibrio que existe entre esos dos grandes sectores de la actividad económica. Es el juego que existe entre esos dos sectores de la actividad económica. Cuando un país deja de ser eminentemente o preponderantemente agropecuario y empieza a ser industrial, es porque ha llegado el momento en que la producción primaria supera con creces la capacidad de consumo de la población rural propiamente dicha, y esa comunidad empieza a formar una reserva superior a la que pueden absorber las actividades agropecuarias, que lógicamente se canaliza hacia las actividades no rurales. Este es el fenómeno general, que es un fenómeno visto desde un punto de vista amplio. Es un fenómeno de la misma civilización en que vivimos.
Es verdad que no hay ninguna contraposición entre campo y ciudad, como muchas veces se ha querido ver en este problema, y tampoco, como en el siglo pasado, se contraponía la ciudad al campo como un signo de civilización y barbarie. En verdad que para las comunidades en que vivimos, este es un problema de equilibrio entre esos dos sectores para la armonía del conjunto. En el peronismo es la armonía como actitud permanente. Supongamos el caso de nuestra economía. Recordemos que esto fue escrito en 1954 y yo comparto estos textos tal cual son porque quiero ser fiel a lo que se transmitió a lo que es el texto, en la seguridad de que en algunos casos por ahí los ejemplos son difíciles de entender por haber pasado ya mucho tiempo, pero no es la preocupación principal o el motivo principal por el que comparto estos textos, sino el fondo, el sentido fundamental de estos textos siguen siendo, a mi juicio, perfectamente actuales. Y vamos a ver el ejemplo. Supongamos el caso de nuestra economía. Los datos de los 4 censos nacionales levantados en 1869, 1895, 1914 y 1947 nos permiten apreciar que a través de los años hay una redistribución interna de la población, por la cual la proporción de población rural persistentemente va declinando y va ganando el sector urbano. Y ahora no digamos, ¿no? Si el estudio de la renta nacional nos permitiera retrotraernos a esas fechas, cosas que es difícil porque no tenemos estadísticas, comprobaríamos que paralelamente a esa disminución de la población rural trabajadora y que vive en el campo, la renta nacional también siguió un cambio similar. Es decir, que la proporción de renta que fue al sector agropecuario también paulatinamente disminuyó. Si se considera que en el lapso 1869 a 1947 la proporción de la población rural ha descendido desde un 60 y tanto por ciento a un 30%, lo primero que se piensa es que el campo ha perdido elementos humanos proporcionalmente en el conjunto. Y si el estudio de la renta nacional indicara que también ha habido una disminución proporcional de esa renta que va al sector agrario, evidentemente se diría que también ha cedido el sector agrario en la participación que tiene en el conjunto de la renta. Pero este es un fenómeno de la civilización en que vivimos y no significa que cuando un país se industrializa lo hace en detrimento de la economía del campo. Lo hace en detrimento de la economía del campo, sino que lo hace apoyándose en esa economía. Apoyándose en esa economía. Lógicamente, para tener una idea cabal, debe hacerse un cómputo per cápita de lo que disfruta cada habitante y si se comprueba que proporcionalmente la población agraria en número ha descendido desde el 60 al 30 y la renta nacional ha tenido ese mismo descenso, quiere decir que la situación real del campo no ha desmejorado en relación al resto de la ciudad. Esto, por supuesto, en el concepto peronista, donde se considera primero y principal la distribución de la renta en cada uno de los habitantes del país, no en la ganancia ni en la posibilidad de exportación exclusivamente a nivel individual del propietario de la tierra. Ya vamos a ver ese tema. Hay países occidentales
en que la población rural ha llegado hasta el 12%. Es decir, la cantidad de habitantes que viven en las zonas rurales es solo el 12% de la población total. Y el disfrute de la renta tal vez no va más allá del 10%. En esa forma entonces se configura el crecimiento industrial de nuestras comunidades y ese fenómeno es un fenómeno que ha estado constantemente produciéndose en nuestro país y es el fenómeno que muchos de los opositores o críticos de la política económica del general Perón no entienden cómo se ha podido comprobar en muchas ocasiones y en particular en la discusión que ha habido en la Cámara de Diputados sobre la ley de inversiones extranjeras. Uno de los diputados opositores señaló lo siguiente. En 1927 las inversiones totales del extranjero en el país eran de 7.025 millones de pesos. En 1949, según los resultados de una encuesta que hizo el Banco Central de la República Argentina, las inversiones extranjeras sumaban 7.300 millones. Y esto fue motivo de alarma para ese diputado. Ahora, si ese señor diputado hubiera relacionado las cifras de las inversiones con las de la renta nacional, se habría dado cuenta que en 1927 el monto de los capitales extranjeros representaba algo más del 50% de la renta del país. Más del 50% de la renta del país. Del Producto Bruto Interno de ella. Y en cambio, en el año 1947, escasamente se llegaba al 10%. El monto de los capitales extranjeros en 1949 escasamente se llegaba al 10%. Estos elementos significativos en la formación de la riqueza de un país requieren un estudio minucioso y delicado. No es cuestión de mencionar cifras y barajar estadísticas sin ningún sentido. Hay que ponerlas frente a lo que es significativo para poder tener sentido en cualquier comparación. Entonces puede verse que la agricultura y la industria son actividades que no se contraponen. Son actividades que van a través de los años completándose, reforzándose, recostándose una sobre otra. Si en la primera etapa la agricultura libera recursos que van a la industria, en la siguiente etapa es casi seguro que la industria va a venir a reforzar a la agricultura y así sucesivamente. Así debería ser y así lo hizo y lo quería hacer el general Perón. El papel del gobierno y el de los servicios del Estado son también parte significativa, similar al que juega la industria y la comercialización. Lógicamente, las comunidades que se industrializan absorben poblaciones de los centros rurales e incorporan esas poblaciones a los centros urbanos. Unos para trabajar en la producción industrial, otros para trabajar en los servicios de distribución de la mercadería. Esas actividades, al aumentar el valor de la producción, aumentan también el monto de la renta nacional. La civilización en que vivimos tiene un signo evidentemente de crecimiento que lo da la actividad industrial. Esa expansión industrial, por lo general, promueve dentro de la economía una redistribución de la población. A medida que crece industrialmente un país, pierde relativamente importancia la población rural, aumentando la población urbana. En términos de posibilidades de mantenimiento de la población urbana, es necesario entonces ver hasta dónde puede aguantar la agricultura. Si formulamos la hipótesis de que todos fuésemos agricultores, entonces todos podríamos producir
nuestro propio alimento, si todos fuéramos agricultores. Pero a medida que hay una parte de la población que no produce los alimentos, la parte que queda en la tierra tiene que producir para ellos y además para los que van al sector urbano. Este es el problema que hay en nuestra civilización y que realmente viene preocupando de mucho tiempo atrás. Por eso, para avanzar en la industria es necesario asegurarse que la agricultura se mantenga firme y progrese tanto como progresa la industria. Tanto como progresa la industria. Si nos colocáramos en la hipótesis de que en un país, en un momento dado, hubiera solamente 100 individuos y todos ellos se dedicaran a actividades agrícolas, cada uno trabajaría lo necesario para alimentar a una persona. Pero si poco a poco vamos desplazando parte de esos 100 hacia una plaza donde no se trabaja la tierra, entonces los que van quedando tienen que empezar a producir para aquellos otros. Llega un momento en que un hombre que está trabajando la tierra debe dar productos agropecuarios término medio para 30 o 50, 35 o 40 hombres y mujeres de los sectores urbanos. Esa es la razón por la cual se ha venido pronosticando desde que se inició la revolución industrial en el mundo que puede llegar un momento en que haya grandes calamidades y grandes penurias de alimentación en el mundo. Si los hombres y mujeres que van quedando en la tierra no tienen un suficiente grado de productividad para mantenerse ellos y para mantener a los otros. En el caso de nuestro país, que no puede calificarse como país superpoblado, hay que tomar en cuenta diversas condiciones particulares que tenemos nosotros. Esto es muy importante tanto para saber qué es lo que se debe hacer con la productividad de la tierra, como asimismo con su distribución. La República Argentina es un país de poca densidad de población y la tierra disponible es abundante, hasta el extremo de que en manos fiscales está una buena proporción, estaba en aquel momento, 1954, una buena proporción de esta tierra productiva. Esto es importante para ubicar el sentido que tiene la reforma agraria en nuestro país. La reforma agraria en nuestro país. Hablando de las tierras fiscales, los otros días nos enteramos que las tierras que tiene Vicentín, esta empresa nacional que desfolteó a media humanidad, que dejó el tendal, las tierras que tenían al norte de Santa Fe y creo que también al sur de Chaco y Formosa, se las dio la dictadura de Onganía, las primeras tierras. La poca densidad de población de nuestro campo hace que la mayor productividad tenga que provenir directamente de una mayor mecanización, La mecanización del trabajo rural facilita la multiplicación de rendimiento de mano de obra. Y eso sí, se ha tecnificado y mecanizado mucho en nuestro campo. Un hombre manejando un tractor y máquinas cosechadoras y otros implementos mecánicos puede producir por equivalente de 3, 4 o 5 hombres más. Ahora bien, no debe olvidarse que nosotros no solamente producimos para alimentarnos nosotros o para proveer de materias primas a nuestras industrias, sino que nosotros trabajamos para eso y para poder exportar también. En ese sentido, entonces, el esfuerzo que realiza el agricultor argentino hay que ponerlo en función de las necesidades de un ambiente mucho más amplio
que el que tenemos en nuestro territorio o cubierto por nuestro territorio. Tema que resulta muy difícil de comprender a muchos de nuestros productores rurales. Vamos a ver entonces ahora el tema 3 del capítulo 11, que se refiere ni más ni menos al tan manido régimen de la tierra y el principio de que su propiedad para el peronismo es un bien de trabajo y no de renta. Repito, régimen de la tierra y el principio peronista de que la propiedad es un bien de trabajo y no de renta. Ideas revolucionarias sí las hay en este bendito y querido país nuestro. La política agraria se puede resumir en ese concepto que reiteradamente se expuso porque sólo así podrá justificarse moralmente que un elemento de la naturaleza que no ha creado el hombre pueda someterse a la apropiación particular. El trabajo todo lo dignifica y convierte en aceptable costumbres y normas jurídicas que en otro modo resultarían abusivas. La tierra para el que la trabaja. De acuerdo con la Constitución del 49, la tierra debe ser un bien de trabajo y no de renta, y debe cumplir una función social como todo en el peronismo. Debe cumplir una función social. O sea, está en función de las necesidades de todos y todas los hombres y mujeres del país, como toda la renta nacional, todo el Producto Bruto Interno Nacional. El ser un bien de trabajo y no de renta significa que la tierra debe ir prácticamente a las manos del que la trabaja, a las manos del que la trabaja. Ahora bien, si partimos de una situación como la que tenemos en la actualidad, en que una buena parte de la tierra agraria del país está arrendada, otra buena parte está en manos del Estado, muy poca ahora, como propiedad fiscal, y otra parte solo de propiedad de quienes la trabajan, podrá apreciarse la gran tarea a realizar. Podrá apreciarse la gran tarea a realizar. Y no debe olvidarse que esa tarea de reforma agraria debe ser desarrollada paralelamente al esfuerzo de industrialización del país. Las dos cosas a la vez. Reforma agraria e industrialización del país. Qué lejos que estamos, compañeros, ¿no? Acaba de verse que para que la industria pueda progresar sobre una base firme, es necesario que la actividad agropecuaria esté perfectamente bien cimentada, las dos cosas. Es necesario que la actividad agropecuaria esté perfectamente bien cimentada. O sea que hay que defenderla también a rajacincha como la industria. La reforma agraria debe ir haciéndose a medida que se marcha en la expansión industrial. A medida que se marcha en la expansión industrial. Porque la agricultura es un resorte básico sobre el cual debe recostarse la industria para su capitalización, ya sea por los recursos que internamente provee la agricultura o por la forma indirecta en que la agricultura nos facilita los equipamientos de maquinarias y otros elementos a través del comercio de exportación. A través del comercio de exportación. Teniendo en cuenta que en aquel momento estaba el IAPI y todo el comercio exterior lo realizaba el Estado Nacional y por lo tanto lo producido por la exportación quedaba en el Estado. Ahora
Creo que las 7 empresas que realizan la exportación de nuestros granos son todas norteamericanas o extranjeras. Y encima los puertos también, entonces el grado de evasión fiscal es impresionante. Estamos hablando un jueves 2 de julio del año 2020. Pero la industria, con la producción de maquinarias agrícolas y otros elementos para el campo, a su vez hace más productivo el trabajo del agricultor y mejora su nivel de vida. Entonces, una y otra forma son aspectos de ese equilibrio económico que, como lo hemos señalado en varias oportunidades, no debe desarticularse, no debe alterarse, so pena de sufrir consecuencias que pueden ser difíciles de reordenar más tarde. Seguramente lo que pasa ahora en nuestro país, que no, después de que nos dejaron tierra arrasada en los últimos 4 años. Ese es el problema principal que tenemos en el país, de acuerdo con lo que ha explicado el general Perón. De ahí que para muchos, y especialmente para la oposición política del país, en verdad pareciera que no se va realizando una reforma agraria. Pero esa reforma agraria que se va realizando así imperceptiblemente, incruentamente, como hizo todas las cosas del peronismo, como lo va señalando el general Perón, esa es la verdadera reforma agraria. La otra podría ser una reforma en el papel o en el decreto, o en una medida de gobierno, la que simplemente se encargara de dar en propiedad la tierra a cada uno de los que quisieran trabajar. Pero es que la tierra no es el único elemento que hay que tomar en cuenta en las faenas agropecuarias. Si hoy medimos cuánto de capital se necesita en elementos de trabajo para producir en la tierra, vamos a convencernos tal vez que es más importante el aspecto vinculado con los elementos de trabajo mecánico, maquinaria, etcétera, que el correspondiente al valor de la tierra. La colonización, tal cual la debemos entender ahora, es una acción mucho más amplia de lo que significa este vocabulario. La palabra no expresa exactamente lo que se hace. Es una palabra que viene de arrastre de muchos años y en verdad que debería sustituírsela. La palabra colonización. Más que colonización, lo que se hace a través del gobierno es el esfuerzo de orientación en el trabajo rural. Esfuerzo de orientación en el trabajo rural. Vale decir, lo que en la política o en la conducción económica llamamos persuasión, es aplicable en este caso a través de los programas agrarios, programas de radicación del hombre y la mujer en la tierra y de movilización de las tierras fiscales para que entren dentro del ciclo de producción. Desde ese ángulo, entonces, cuando se dice colonización, se refiere a una serie de métodos de trabajo, métodos que el gobierno va probando en la práctica para que luego, por el ejemplo, sean adoptados en todas las zonas agrarias del país. Por ejemplo, los tipos de cultivo a realizarse en diferentes zonas, la dimensión de la propiedad según el tipo de cultivo o las zonas, lo que se llama una unidad económica de producción, modo de utilizar la tierra. Todos estos aspectos son llevados a cabo a través de esos programas que tiene el gobierno. En una palabra, se sientan reglas que luego se espera deban ser aplicadas en todos los otros sectores donde no interviene el gobierno. Es muy importante en esta tarea el esfuerzo que hace el gobierno para recuperar tierras que han sido devastadas
o tierras que han sido destruidas por el trabajo de muchos años, trabajo mal llevado o trabajo de explotación de la tierra sin un sentido de su conservación. Así como también para repoblar tierras productivas que, habiendo tenido alta significación en el pasado, sufrieron los efectos de la emigración de sus pobladores al hallarse fuera de las rutas comerciales, como ha pasado con tantos lugares en la Argentina cuando se desguazó el sistema ferroviario. Veamos entonces ahora el tema 4 del capítulo 11, que se refiere a la participación de los factores de la producción en la distribución de la renta nacional. Factores de la producción en la distribución de la renta nacional. La doctrina peronista sostiene que la renta del país, lo producido por el país, es producto del trabajo y pertenece, por lo tanto, a las y los trabajadores que la producen. A las y los trabajadores que la producen. El hombre, la mujer, el ser humano en el centro de todo lo que hacemos. El Estado solo juega en la tarea distributiva cuando el capital no cumple directamente su función social en relación con el trabajo. Capital debe cumplir su función social, debe estar al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano, o al servicio de la producción, para el hombre, para la mujer, para el ser humano. La proporción del trabajo nacional que va a cada uno de los sectores es materia que permanente preocupa al gobierno en la tarea de la conducción económica. Hay en esta tarea, más que todo, una acción indirecta o de persuasión. Una tarea indirecta o de persuasión. La desigualdad entre los diferentes sectores económicos puede ser motivo de un impedimento para que crezca más armónicamente el conjunto de la economía. Por ejemplo, si a los sectores de la producción primaria no se los apuntala debidamente a través de la política de precios, como se hace a través de facilidades para que puedan realizar la producción con el crédito, a través de las facilidades de elementos de producción, como ser maquinarias agrícolas, etc. Si todo eso no se hiciera, es casi seguro que ese sector estaría en condiciones de inferioridad para poder recoger el pleno disfrute de su propio trabajo y de su aporte que hace al conjunto. Aporte al conjunto, que muchos no tienen en cuenta. Se creen que viven solos en este país y que son los únicos que existen en la tierra. Así puede verse también que la política de salarios, la política de precios en el conjunto de la economía o en el sector urbano tiene también ese sentido. Decía el general Perón el 1 de mayo de 1948 en el mensaje al Honorable Congreso, a la Asamblea Legislativa, que en el mundo no había hasta nuestra aparición más que dos sistemas: el sistema capitalista de explotación y el sistema comunista. Nosotros somos los creadores de un tercer sistema que ya va siendo entendido universalmente. Yo afirmo que entre el sistema económico capitalista de explotación y el sistema comunista de Rusia no existe en el fondo sino una diferencia de forma y de nombre. En uno se actúa en nombre de los intereses individuales y en el otro se actúa en nombre del comunismo, o sea, de los intereses del conjunto del Estado. La diferencia de forma consiste solamente en que en el sistema comunista no existe la propiedad y el que la explota entrega al Estado el 90% de su producción y se reserva el 10% restante para vivir. En el régimen antagonista, o sea, en el
liberal o neoliberal, la propiedad es del individuo, pero el Estado a fin de año le saca el 90% de lo que produce en impuestos y el resto se lo deja para que viva. Yo no veo, pues, que en el fondo haya diferencia entre esos dos sistemas, porque finalmente ambos son de explotación y poco interesa en nombre de quién se la realiza. Estamos hablando de explotación del hombre por el hombre, explotación de los integrantes del conjunto del pueblo. Nuestro sistema económico, tal como yo lo veo, es totalmente distinto. Obsérvenlo filosóficamente en su fondo, no en su forma, porque las formas son muy engañadoras, desgraciadamente. Nosotros hemos mantenido el estímulo a la producción, a la industrialización, a la comercialización por la actividad privada, manteniendo extraordinariamente bajos los impuestos, pues aún los existentes para las ganancias excesivas, que son los más altos, solo llegan al 27%. Nosotros hemos establecido que si estas ganancias excesivas se emplean en nuevas industrias o en ampliación de las propias industrias, serán totalmente liberadas de impuestos. Ahora se las llevan a los paraísos fiscales. Este sistema lo extenderemos para favorecer análogamente a los hombres y mujeres de campo, a los hombres y mujeres de campo, siempre teniendo en cuenta a los hombres y mujeres de nuestro país. Este es uno de los aspectos fundamentales del peronismo que permite afirmar que la nación argentina es socialmente justa, lo cual se estudia detenidamente en el curso de Sociología Peronista. Aquí cerramos el capítulo recordando que en la participación de los diversos factores de la producción, en la distribución de la renta nacional, sea para capitalizar o para consumir, se funda el equilibrio económico y social, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo de la riqueza. Repito, aquí cerramos el capítulo recordando que en la participación de los diversos factores de la producción, en la distribución de la renta nacional, sea para capitalizar o para consumir, se funda el equilibrio económico y social, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo de la riqueza. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado nuestro encuentro y nos vemos mañana, si Dios quiere, para terminar con el último capítulo de Economía Peronista. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a los que participan de este aporte que uno pretende hacer, a los que participan hoy, que lo estoy transmitiendo, y a los que participen luego cuando tengan su tiempo. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.